Hola y bienvenidos al podcast número 5 de anestesiados.com. Vamos a tratar la tercera y última parte del curso de monitorización neuromuscular. En este caso, el podcast versa sobre antagonismo del bloqueo neuromuscular, tanto con neostigmina como con Sugamadex. El antagonismo del bloqueo residual tras una dosis de bloqueante neuromuscular, lo primero que requiere es tiempo. Un tiempo para que ejerza la acción el fármaco que utilizamos para antagonizar el efecto del relajante. Y los principales factores que van a intervenir para lograr un antagonismo adecuado, en primer lugar es la profundidad del bloqueo. Lo que como vimos en el podcast anterior, podía ser moderado o profundo. Bien, esto es un factor fundamental a la hora de plantearnos el antagonismo del bloqueo. Otro factor importante es qué anticolinesterásico vamos a utilizar y a qué dosis. Los anticolinestérasicos más habituales en nuestro medio, el primero es la neostigmina, y la dosis oscila entre los 2,5 miligramos, que sería la dosis estándar, hasta una dosis máxima estándar de 5 miligramos. Y luego hay otro anticolinesterásico, que es el hidrofonio, que ya veremos que tuvo en su momento una mayor acogida y que tiene una serie de peculiaridades que luego comentaremos, y que su dosis oscila entre 0,5 a 1,5 miligramos por kilo de peso. Y hay otro fármaco que también trataremos, que no tiene nada que ver con los anticolinestérasicos, que actúa a otro nivel, que es el Sugamadex. Y la dosis oscila entre 4 y 16 miligramos por kilo de peso. Otro factor importante a la hora del antagonismo del bloqueo residual es el tipo de relajante muscular, puesto que dependiendo de qué tipo de relajante muscular va a tener una vida media y va a tener una recuperación espontánea. Pues mientras administramos la dosis de anticolinesterásico, vamos a ver cómo mientras hace su efecto total, en ese tiempo también influye la recuperación espontánea del propio relajante muscular. Y ese es otro factor a la hora de valorar el resultado final, que es una buena recuperación, un buen recobro de la función neuromuscular. Y parece que también tiene importancia la concentración de anestésico inhalado. Hay ahora mismo una recomendación de intentar que la concentración de anestésico inhalado sea tan baja como sea posible mientras estamos antagonizando el bloqueo residual. Bien, vamos a empezar hablando de la neostigmina. Y lo primero que hay que decir es que alcanza su máximo efecto a los 10 minutos. Esto es un vídeo de un caso real de antagonismo con una dosis de neostigmina de 2 miligramos, incluso algo menor que la dosis estándar, de un bloqueo moderado, un bloqueo con 2 respuestas en el tren de 4. Bien, pues a partir de ya vamos a empezar a darle y vamos a ver cómo tras administrar la dosis, pues al cabo del minuto y medio aparecen ya prácticamente las 4 respuestas, como vemos ahí. Lo que ocurre es que el porcentaje del TOFO es muy bajito todavía, es un 3%. Y bueno, pues en este caso real vamos a ver si realmente a los 10 minutos es cuando alcanza la neostigmina el máximo efecto. Veis que hay un reloj, con una iPod Touch hay un reloj de cuando hemos administrado la dosis de anticolinesterásico, y progresivamente vamos a ir las transiciones, para no hacer el vídeo tampoco muy largo, vamos a ver cómo las transiciones, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo la recuperación del TOF. En 3 minutos ya teníamos un 15% de TOF.
Vamos viendo como 4 minutos y medio son un 36% de TOF. Al 50%, ya casi a los 6 minutos. Y así va a ir pasando el tiempo y teóricamente a los 10 minutos deberíamos de tener la recuperación completa. Llevamos ya casi 8 minutos y veis que ya tenemos el TOF al 71%. Luego de momento parece que se está acercando a lo esperable. 9 minutos y medio tenemos el 81% y si somos ortodoxos y para estubar de una manera fiable y segura la tráquea, debería tener el 90% que como veis está en 12 minutos y medio. Luego a los 12 minutos y medio conseguimos un TOF del 90%, que consideramos una recuperación óptima del bloqueo neuromuscular. Pudiera ocurrir que tras administrar una dosis adecuada de neostigmina no tengamos una reversión adecuada del bloqueo neuromuscular. Bien, pues lo primero que va a influir para esto es la concentración de relajante neuromuscular. Si la concentración es alta, es posible que no consigamos tener una reversión adecuada del bloqueo neuromuscular. Y para entonces lo que tenemos una nueva arma terapéutica, que es el Sugamades, que ya veremos que, bueno, pues que consigue revertir el bloqueo neuromuscular tanto moderado como profundo. En cuanto a los anticolinestérasicos, os decía al principio que el hidrofonio, bueno, pues tiene una serie de peculiaridades. Es el que tiene el inicio de acción más rápido y además tiene un menor requerimiento de atropina para contrarrestar el efecto muscarínico de los anticolinestérasicos. Sabéis que siempre se tienen que combinar. Sin embargo, cuando el hidrofonio, que salió sobre los años 80 y gozó de una gran popularidad, después se ha visto que tiene menor eficacia que la neostigmina, sobre todo para revertir bloqueos neuromusculares profundos, incluso a dosis altas de 1,5 miligramos por kilo de peso. Y esa es la razón por la que hoy en día es bastante menos utilizado que la neostigmina. La neostigmina, os decía antes, que tiene una dosis estándar de 2,5 miligramos. Eso viene a corresponder a unos 35 microgramos por kilo de peso, aunque podemos llegar a una dosis máxima de 80 microgramos por kilogramo de peso. Bien, factores que influyen para una buena recuperación del bloqueo neuromuscular tras administrar hidrofonio o neostigmina. Bien, el estado ácido-base. Y dentro del estado ácido-base, la acidosis respiratoria es la principal alteración del equilibrio ácido-base que hace que es posible que no se pueda conseguir una buena recuperación del bloqueo, una buena recuperación de la función neuromuscular. Tanto la hipopotasemia como antagonistas del calcio como el verapamil también pueden influir a la hora de obtener un buen recobro de la función neuromuscular. Bien, ahora vamos a hablar un poco del Sugamades y vamos a ver un caso real de cómo actúa ante un bloqueo profundo. En este vídeo, que ya ha empezado, vamos a administrar Sugamades a una dosis de 200 miligramos y era un bloqueo profundo, tan solo tenía una respuesta en el TOF, en el tren de 4. Es una enferma que hubo que revertir tras una inducción anestésica y vamos a ver el tiempo que tarda. No era un caso de emergencia, pero sí una anestesia muy corta y vamos a ver cómo lo que tarda en administrar una dosis de 200 miligramos de Sugamades. Vamos a ver cómo a los 2 minutos ya aparece la segunda respuesta en el TOF. La tercera respuesta aparecía 10 segundos más tarde. Vamos a ver cómo la cuarta respuesta ya aparece seguidamente y tenemos ahí ya un 33% en el TOF. Esto ya sería los 3 minutos.
Y veis, a los 4 minutos ya teníamos un 72% de TOF. Y bueno, pues en menos de 5 minutos se consigue lo que consideramos un recobro total de la función neuromuscular para activar la tráquea con seguridad, pues el 90% del TOF. El sugamades es una ciclodextrina. Estos que son moléculas de glucosa que están en forma de anillo. Tienen una parte hidrofóbica interior y una parte hidrofílica en el exterior que hace que sea soluble en el plasma. La dosis, la que hablamos al principio, ¿no? Entre 2 a 4 miligramos por kilo de peso y bueno, hasta una dosis máxima de 16 miligramos por kilo de peso. En este caso fueron 200 miligramos lo que le administramos, que era pues algo más de 2 miligramos por kilo de peso en una paciente. El mecanismo de acción del sugamades es por encapsulamiento de los relajantes musculares aminoesteroideos, de tal manera que tanto con becuronio como con rocuronio lo que hace es que lo encapsula en el plasma y forma unos complejos inactivos. En esta foto vemos como una molécula de sugamades abraza a una molécula de rocuronio en el plasma y la inactiva. Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos de los receptores postsinápticos en el podcast número 3. No tiene nada que ver. Esto actúa fuera de los receptores, actúa en el plasma. De manera que va a hacer inactivas a muchas moléculas de rocuronio o de becuronio y va a disminuir mucho la concentración plasmática de relajante muscular en el plasma, con lo que va a haber mucha cantidad de relajante muscular que se va a liberar de los receptores postsinápticos. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con una mayor dosis de sugamades, con 4 miligramos por kilo de peso en un bloqueo profundo. Vemos cómo tenía ninguna respuesta en el TOF. Le hicimos una cuenta posttetánica con idea de evaluar el bloqueo profundo y vamos a ver cómo, bueno, pues tenía una sola cuenta posttetánica y bueno, en ese momento le vamos a administrar la dosis de sugamades, que fueron de 325 miligramos. Y le vamos a dar pues a iniciar nuevamente la cuenta para ver lo que tarda en hacer el efecto. Bueno, veis cómo rápidamente antes del minuto aparece claramente una respuesta en el TOF. Incluso monitorizando la entropía, pues podemos ir superficializando la anestesia porque podemos prever lo que puede tardar en recuperar la función neuromuscular. Vais a ver cómo vamos a mantener una entropía en torno a 60 y veis cómo antes de 2 minutos ya tenemos las 4 respuestas en el tren de 4, con un 37%. Conforme va pasando el tiempo, va a ir subiendo el TOF, ya tiene un 52% en 2 minutos. Un 60% en algo más de 2 minutos. Y vamos a ver lo que tarda bueno, pues en tener el TOF del 90%. Fijaros que antes de 2 minutos y medio tenemos una recuperación bastante aceptable del TOF. Claro, es que ya en menos de 3 minutos tenemos un 70% de TOF, lo que antiguamente se consideraba una buena recuperación del bloqueo neuromuscular. Pero vamos a ver lo que vamos a tardar en poder extubar la tráquea con total seguridad.
En algo más de 3 minutos vemos como ya tenemos un 77% de TOF. $82%. Bueno, pues nos estamos acercando ya a los 4 minutos desde que le pusimos la dosis de Sugamades. Y fijaros como a los 4 minutos el TOF era ya del 90%. Bien. Resumiendo un poquito, hemos puesto neostigmina, en el primer caso a dosis de 2 miligramos, y la dosis o el efecto máximo alcanzado y un buen recobro de la función neuromuscular lo conseguía a los 12 minutos y medio. En un bloqueo moderado. Tenía 2 respuestas en el tren de 4. En cuanto al Sugamades, en el primer caso, era una dosis de 2 miligramos por kilo de peso y en algo menos de 5 minutos tenía una buena recuperación del bloqueo neuromuscular. Y tenía una respuesta al 34. En el último caso, hemos puesto Sugamades a una dosis mayor, a 4 miligramos por kilo de peso, aunque el bloqueo, al igual que el anterior, era profundo, pero más profundo todavía que el anterior, no tenía ninguna respuesta al 34, y en 4 minutos tenemos un 90% de recuperación del 34. Bien, resumiendo la actitud a seguir a la hora de antagonizar un bloqueo neuromuscular, lo primero que tenemos que ver, que si en el momento de la antagonización del bloqueo, si este bloqueo es profundo y hemos utilizado relajantes musculares aminoesteroideos, becuronio o rocuronio, el tratamiento farmacológico es utilizar el Sugamades. Si el bloqueo neuromuscular es moderado, de 2 a 3 respuestas en el TOF, vamos a utilizar la neostigmina. Y pueden ocurrir 2 cosas. Que la recuperación del bloqueo sea buena o que no lo sea. Si no conseguimos una buena recuperación del bloqueo neuromuscular, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hemos utilizado una dosis óptima. En caso negativo, vamos a aumentar la dosis de neostigmina. Y nuevamente, tenemos 2 posibilidades. Obtener una buena recuperación del bloqueo neuromuscular o no obtenerla, en cuyo caso, siempre y cuando hayamos utilizado relajantes aminoesteroideos, podremos usar mano del Sugamades. Y con esto finalizamos el podcast número 5 y la tercera parte del curso de monitorización neuromuscular, que espero que os haya sido de interés y espero que os ayude en vuestra práctica clínica habitual.